Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Amós, capítulo 8, que es uno de los profetas menores. Tienen un contenido impresionante, algo que nos enseña a nosotros el cómo vivir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Todas estas cosas nos las enseña y que debiéramos prestar atención en todo momento. Siempre la palabra de Dios hay que prestarle atención siempre. Entonces, hoy más que nunca, porque estamos hablando de tiempos bastante convulsos, bastante revueltos, y quiero compartir con ustedes dos versículos. Permítanme porque quiero leer una cosita que tengo por aquí y no quiero que se me quede atrás. Entonces, permiso, a ver si lo encuentro. Aquí está, creo. Bien, quiero que primeramente leamos la palabra de Dios y luego quiero compartir algo con ustedes. Así que Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12, dice: Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ustedes dirán, cuando ven el rostro de esta mujer anciana, ahí en la exposición, que tiene que ver esto con lo que vamos a hablar. Suelo leer bastante y una de las cosas que leí que me cautivó, esta no era la foto que teníamos para esto, pero bueno, la que yo tenía realmente no se podía hacer milagros con ellas, entonces Marta pues buscó esta foto y está muy bien, ¿no? Y es hablando sobre la madre. Y lo voy a leer. Dice: un día ya no te diré nada. Un día tu mamá ya no te llamará. Un día desearás que haya vivido más días para disfrutar de tu tiempo con ella. Un día dejará de decirte que dejes de bromas. Un día dejará de darte los consejos que crees que son los adecuados para ti. Un día encontrarás la casa donde ella siempre te estaba esperando, con una taza de café caliente a tu llegada, vacía. Un día su voz ya no será escuchada. Un día solo los recuerdos quedarán. El tiempo vuela y no espera a nada ni a nadie. Ese día sentirás un vacío tan grande que nada ni nadie podría llenar. Fíjense lo que representa una madre en un hogar, en una casa. Y yo cuando estaba pensando en eso, casi mi suegra hizo el 18, hizo un mes de muerta, pero estaba acordándome de ella, estaba acordándome de mi madre y de la madre de tantos que están aquí y de aquellos que no están, pero nos están escuchando. La ausencia de ella, sus consejos, su orientación, su ánimo, su disposición siempre a tendernos la mano, pase lo que pase, venga lo que venga, ellas siempre están ahí. Cierto que a lo mejor no están presentes en nuestra vida en este momento, ya no están, el Señor decidió llevarlas, pero sus recuerdos, sus consejos, sus formas, su sonrisa, siempre están ahí. Evocan a nuestra mente y nos ayudan a corregir conductas, a tomar decisiones mejores, a hacer las cosas mejor. Y ahora todo esto, transliterándolo o llevándolo a lo que la palabra de Dios nos dice. Dios es el Padre, es la Madre, la cual se preocupa por su iglesia, por su pueblo. Le aconseja, le exhorta, le anima. Y lo bueno es que Dios no fallece. Lo bueno es que Dios siempre está ahí,
siempre está pendiente de nosotros. Lo mismo que estuvo pendiente del pueblo de Israel. Si ustedes tienen curiosidad, y espero que la tengan, léanse completo este capítulo. Es drástico la decisión que Dios toma. Pero si siguen leyendo más hacia atrás, y aún el capítulo final, el 9, el contexto anterior y el posterior, ustedes van a entender la postura de Dios. Cuando Dios decide ya no volver a hablar más. Desde Malaquías hasta entrada al Nuevo Testamento, hubo un silencio de 400 años. Dios ya no habló más. Los profetas no tenían mensaje. Hubo un silencio rotundo en la iglesia, en la tierra de Israel. Ya ese ciclo no se repite. Ya tenemos el mensaje de Dios. La palabra de Dios está presente aquí en medio de nosotros. Y esta tiene que ser leída. Porque de aquí emana los consejos, la orientación, el escuchar a Dios cuando nos habla. El pueblo de Israel tenía todas estas circunstancias. Lo tenía todo bien atado. Tenían la palabra, tenían profetas. ¿Para qué le faltaban a ellos? Y miren, Dios escoge a un hombre sencillo. Si yo les dijera la palabra boyero, ¿qué entenderían ustedes hoy día? ¿Se entiende mal? O el que hace bollo, que es panadero, o se entendería de otra forma. Sin embargo, la raíz de la palabra significa aquel que cuida bueyes. Un pastor. Un hombre sencillo del pueblo. Un hombre que fue escogido para llevar un mensaje a la nación de Israel. Y en este caso, ya la nación de Israel estaba partida en dos. Reino del sur, Judá, y reino del norte. Y él se había pasado, él había nacido en Tecoa, en la zona del reino del norte, del sur. Pero su ministerio subió para hacerlo en la zona norte, en el reino del norte de Israel. Y él se tiene que tropezar con un montón de dificultades. Era un pueblo que conocía la ley de Dios, era un pueblo que tenía sacerdotes, era un pueblo que tenía la palabra, pero era un pueblo que se estaba olvidando de la palabra de Dios. Era en ese tiempo la zona norte de Israel, o el reino del norte, era una zona bastante rica. Económicamente estaba muy bien. Había una posición económica impresionante. Estaba Damasco surtiéndole, tenían acuerdos comerciales. Y sin embargo, hoy vemos Damasco, Gaza, que lo menciona en este libro de Amós, Gaza será destruida. Hoy están apelando para que les den el territorio a los gazatíes. Sin embargo, la Biblia dice que Gaza será destruida. Y Damasco y otras regiones de todo ese Oriente Medio serán quitadas. Pero bueno, esa parte ahora no nos interesa. Nos interesa la parte en que Israel Norte estaba en una posición económica impresionante. Y allí es donde interviene este hombre sencillo, que era un pastor. Él cuidaba lo que se llama, o cultivaba lo que se llaman los sicómoros. ¿De dónde salió aquel hombre pequeño? Jacobo, ¿cómo era el nombre? Zaqueo, hombre bajo. Cuando Dios lo llamó, él se había subido a un sicómoro porque era pequeño y la multitud no lo dejaba. Un sicómoro es una higuera estéril. Una higuera, quizás no estéril, salvaje, vamos a decirle. Y este hombre se dedicaba a cultivar higueras y a cuidar su ganado. Era un hombre que no tenía una cultura o una escuela igual que los profetas. Sin embargo, tenía un conocimiento bastante profundo del Pentateuco. Conocía la ley, conocía a su pueblo. Era un pastor, era un labrador. Él plantaba estos sicómoros y de allí, de ese fruto, él los dejaba madurar, les hacía un corte, los dejaba madurar para dar de comer a su ganado. Pero también dice que desde este árbol
él hacía un tajo al tallo o al árbol para que drenara una savia. Y esa savia cuando se secaba era dulzona, se podía comer y accedían a ellas los más pobres del pueblo. Había una riqueza tremenda, la cual el más rico se hacía rico y el más pobre se estaba más pobre, que es lo que nos está sucediendo hoy día con todo lo que tenemos, ¿verdad? Con esto que nos gobierna, los más ricos se hacen más ricos, los más pobres pagamos más impuestos y así estamos sucesivamente. Estaba sucediendo en ese tiempo también. Y el Señor empieza a tratar con ellos, ¿saben por qué? Porque estaban humillando a los más pobres. Los más ricos humillaban a los más pobres. Se quedaban con el salario de ellos. Les hacían pagar el doble. El fruto del campo, el trigo, el maíz, lo que fuera. Ellos se quedaban con lo más importante y dejaban lo peorcito para que el pueblo comiera. Y así es como estaba tratándole, es decir, un pueblo que había sido sostenido por Dios pasó a ser el abusador del propio pueblo. Y Dios le dijo, mira, todo tiene un tiempo. Yo ya te he dado palabra. Yo te he esperado por mucho tiempo. He tenido paciencia contigo. Pero saben, Dios es justo. Es un juez justo y es santo, pero también misericordioso. Y aquí cuando leemos esto parece drástico. Cuando la palabra de Dios ya no resuene. Cuando el silencio de Dios quede ahí, donde ya nosotros no podamos escuchar, donde nosotros no podamos adentrarnos para buscar el consejo. Claro, eso ocurrió al pueblo de Israel. Y como leí la anécdota de la vida de las mamás nuestras, ellas siempre están, nos esperan, el cafecito, las pastitas frescas, el consejo, el reírse con nosotros, el ver cómo estamos, se preocupa, tienes para comer, te falta algo. Esa preocupación humana, Dios también tiene esa preocupación humana por nosotros. Cuando allí dice, en este texto que leí, que habrá hambre, ya no será el hambre por las ganas de comer, será el hambre y la sed por la palabra de Dios. Pero va a llegar un momento en que no encuentren que ésta les sacie. No van a poder entenderla. No van a encontrar que su alma se sacie. Es desesperante cuando se tiene ganas de comer y no hay comida. A mí cuando me dice, ya qué hambre tengo, le digo, ojalá nunca conocieras el hambre. Dirás qué ganas de comer tengo. Porque el hambre, cuando hay hambre es que hay ganas de comer, pero no hay alimentos para comer. Cuando tengo ganas de comer es que mi cuerpo siente la necesidad de comer y hay alimento, pero que no ha llegado la hora de comer todavía. Dice que habrá hambre. ¿Cuándo desearán? Y habrá un movimiento transmigratorio buscando dónde encontrar la verdad que sacie su alma. Y no la van a encontrar. Y aún, fíjense que esto es una advertencia, no es para el pueblo gentil, es para el pueblo judío, conocedor de la ley. Pero tenemos que transportarla, porque a mí lo que sucedió en aquel tiempo me orienta a mejorar hoy día. Pero yo tengo que transportar este consejo de Dios a mi tiempo. Cuando yo tengo esta y no le presto atención, no oigo el consejo, me niego a aceptarlo, me niego a vivirlo, va a llegar un momento en que ya no sea capaz de escuchar el consejo de Dios. Que mis oídos se vuelvan tan torpes, que mi alma no sea capaz de apreciar y viva en un secadal o sequedal continuo, en una angustia que no para. Conozco una señora, desde que la conozco, y ella se convirtió al Señor, siempre ha estado sumida
en un estado depresivo profundo. Y por más que se le habla, se le dice, se le consuela, no hay forma de sacarla de ese estado depresivo. Está medicada, tiene una familia que es muy buena, que la cuida. Su esposo falleció hace un par de añitos, pues ya entonces está sola con sus hijos, pero no quiere salir adelante. Vive refugiada en su dolor, en su angustia. Cerró sus oídos al consuelo de Dios. Una vida así es una vida terrible, ¿no? Cuando uno vive aislado, vive solo, vive depresivo, y parece que se junta el cielo con la noche, el día con la noche. Uno se desespera, no tiene aliento, desea la muerte, pero aún cuando llega el mismo momento de la muerte, el terror, porque no sabe lo que va a suceder una vez traspasado este umbral al siguiente. No es forma de vida. Y Dios está diciéndole a ellos, va a llegar el momento en que no encuentren palabra, en que ya yo no hable, en que mi palabra no la escuches, en que tu alma va a ser resentida. Has abusado de tus hermanos, has hecho lo incorrecto, lo has metido en pobreza, has aplicado mal el 7º mandamiento, no desearás los bienes ajenos. Todas esas cosas estaban sucediendo. De ahí que este hombre sencillo, pero con un corazón sincero, no tenía un reconocimiento por parte del pueblo. Solo Dios lo llamó y él se puso en marcha y hizo la labor que tenía que hacer. Así que cuando uno escucha la palabra hambre, lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué cosa? Necesidad física. Vale, eso de que te duele y que tienes que saciar ese bicho que está ahí con la boca abierta, que cuanto más come, parece que más traga ese bicho y no se sacia. El profeta Amós en su mensaje nos está hablando acerca del hambre mucho más profunda, la necesidad del alma. El hambre por escuchar la palabra de Dios, el hambre por conocer su voluntad, por ser guiados a su verdad. Va a llegar un momento en que lo desees tanto, pero ya no lo encuentres. Dios avisa una y otra y otra y otra vez, y así de forma sucesiva. Pero como dice el dicho, de tanto ir el cántaro a la fuente, se rompe. De tanto desobedecer porque no pasa nada, llegará un momento en que va a pasar. Llegará el momento en que te engañaste durante tanto tiempo que cuando ocurra te desorbitas, pierdes el sentido, pierdes la razón. Buscas consuelo y no lo encuentras. Buscas quien te eche un brazo amigo por encima y no vas a encontrarlo. La soledad del alma es impresionante. Cuando hablamos de depresión o hablamos de soledad del alma, esa hay que pasarla para saber lo que se dice. Hoy quiero reflexionar sobre una pregunta bastante difícil y es para que ustedes la cojan. Yo veo que ustedes ninguno anota. Ojalá yo tuviese la memoria y la capacidad de ustedes. Yo no la tengo. Mi memoria es muy frágil. De un momento para otro se me olvida, tengo que dar marcha atrás para recordar. Entonces yo siempre he tomado la costumbre de tomar nota. La pregunta, si quieres anotarla o si quieres grabarla, o lo que tú quieras. ¿Qué harías si algún día no pudieras escuchar más la voz de Dios? Acuérdate de mamá. Ya no escucha mamá. Ya no está. ¿Qué pasaría cuando Dios guarde silencio? Cuando su palabra ya no sea leída, cuando su palabra ya no sea enseñada, ¿qué va a suceder? Eso va a acontecer. Y nosotros tenemos que conocer el consejo de Dios, tenemos que quitar de ocio
y dedicar más tiempo a conocer. Estamos en tiempos muy complicados, muy difíciles. Se están dando eventos proféticos. Fíjense, lean Amós, lean los primeros libros, los primeros capítulos, y van a ver la destrucción de Gaza, Damasco y otras más. Damasco y otras más. Ya están siendo destruidas, están siendo asoladas. Esto, lo que hoy comparto con ustedes, no es un sermón para atemorizarles, no. Sino que es un despertar en nosotros la urgencia de cambiar. No podemos seguir como estamos. Tenemos que cambiar para mejorar. Es un llamado a abrir los ojos y los corazones antes de que lleguemos al punto donde esa sed espiritual ya no se pueda saciar. Este es un sermón que nos invita a tomar decisiones hoy, decisiones que pueden transformar nuestra vida. Ustedes no se cansan, yo me lo pregunto muchas veces. Cada día que me amanece, me pregunto, ¿otra vez lo mismo o más de lo mismo? ¿Ustedes no se lo han preguntado? Como que los días se repiten, como que parece que no tiene razón de ser, como que no encuentro alegrías en ello, me vuelvo a confrontar al mismo peligro, al mismo conflicto, a las mismas situaciones, y parece que no acaba nunca el conflicto. El vacío que causa la ausencia de Dios. Léanlo allí. Vamos a leerlo, Oseas 8:11. Yo lo leo si quieren. Ciertamente vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Muchos pueblos han cerrado sus oídos al consejo de Dios. Muchos pueblos han cerrado y han dicho Dios no existe. Y sin embargo los pueblos que decimos que Dios existe y que somos considerados cristianos, es como si no fuese con nosotros el asunto. Esta mañana escuchaba una noticia sobre Estados Unidos que dice que el presidente nuevo ordena salirse de la ONU, Organización de las Naciones Podridas, de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. Esa organización ha habido años y años y años metiendo dinero donde no debe y de unidad no hay ninguna. Entonces, este presidente tomó la decisión de invertir ese dinero en su propia nación y me parece bien. Ojalá España tomase esa decisión también, saliese de la ONU, porque se está invirtiendo dinero a tutiplay y el beneficio, ¿quién lo tiene? Los que la administran y 4 pueblos que no se lo merecen. Son decisiones que cuestan mucho tomarse, pero son necesarias. Amós nos habla de un día en que el hambre, no de pan ni de agua, sino de la palabra del Señor. Este hambre es el resultado de vivir apartados de Dios. Esto le estaba sucediendo al Reino del Norte. Estaba tiranizando a sus compatriotas. Estaban adorando a otros dioses. Estaban entretenidos en sus riquezas y en su bacanal de sexo. Se desbocaron y Dios tuvo que decir, sí, hasta el día de hoy, esas 10 poblaciones del Reino del Norte desaparecieron. Hablan de que no están del todo desaparecidas, sino que se compondrán de nuevo. De ahí que quedó el Reino del Sur, de donde vendría el Mesías y demás. 12 tribus que fueron esparcidas. Eran conocedores, eran herederos de la promesa de Dios,
pero que decidieron echarse fuera de la herencia. Cosecharon lo malo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y es lo que cosecharon. Dios le está hablando a un pueblo que sabe. Y hoy, trayéndolo a nuestro presente, Dios le está hablando a un pueblo que conoce. Ahora, ¿cuál es nuestro oído? ¿A quién estamos prestando atención? ¿Vivimos en fábulas o vivimos la realidad? Cuidado, nuestro tiempo es oro. Nuestro paso por la vida es efímero, es rápido. Tenemos que dejar huella para que Dios sea glorificado. Tenemos que prestar atención, sentarnos a hablar con Él, orar, estudiar su palabra para escuchar su consejo. Él nos llama a llenar este espacio con su verdad, con su palabra, con su sabiduría. No perder el tiempo con cualquier sandez, con cualquier bobada. Nuestro tiempo es oro. Usted cuando va a algún sitio a comprar, ¿con qué paga? ¿Tú con qué pagas, Aarón? ¿Y el dinero qué te ha costado? ¿Y qué más? Entonces estamos pagando con tiempo. Nuestro dinero es tiempo. Nos ha costado mucho tiempo ganar ese dinero. Estamos pagando con tiempo. Un tiempo que no recuperamos. Vamos avanzando en el tiempo, nuestras fuerzas van menguando, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, ni tengo la misma capacidad que tenía antes. Por tanto, voy en un estado de decreciendo, acercándome al cementerio. Mis fuerzas ya no son las mismas, mis capacidades no son las mismas, pero ¿qué estoy haciendo en cuanto a Dios? Invierto tanto tiempo en atesorar, en guardar, en suplir, pero ¿cuánto tiempo invierto en Dios? ¿Estamos escuchando su voz? ¿O estamos distraídos en nuestro día a día, ya que no tenemos espacio para escuchar lo que Él quiere decirnos? Miren, aún en la noche, cuando ya no tengas ganas de leer, hay muy buenos hombres de Dios que están predicando, que dejan sus mensajes grabados. Yo casi en la noche prefiero ponerme a escuchar un estudio bíblico, una predicación de alguien que sé que tiene fundamento, hasta que el sueño me abate. Yo duermo con un pinganillo. En estas últimas noches no, porque me pongo la tele allí y escucho por YouTube, escucho a otros predicadores. Pero yo toda la vida desde niño, desde que tengo casi uso de razón, duermo con un pinganillo en la oreja, escuchando o bien las noticias de cómo está el mundo, o bien un mensaje, o bien un estudio bíblico. Intento que mi mente esté llena de las cosas de Dios. ¿Por qué? Va a llegar un momento en que quizás esta sea prohibida de leer, o no la encontremos o no la tengamos, pues mi mente tiene que ser un baúl de todo lo que he atesorado en cuanto a los estudios. En los sitios más oscuros, más recónditos, donde la Biblia no está, tu mente tiene que empezar a evocar, surtir y recordar las promesas de Dios. Ahí es donde vas a mantener la firmeza. Porque si no eres capaz de sucumbir, si tu mente no está nutrida, ¿cuántos han hecho aquí una resonancia magnética? ¿Aarón? Marta. Bueno, yo creo que todos hemos pasado. Yo he pasado lo menos 10 o 12 ya, metidos en ese tubo. Taca, 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 taca. Y la mayor que hice fue casi de 50 minutos. No te muevas, no respires, estate quieto. Y así. Y con el tratamiento para el cáncer igual, todas las pruebas. No te muevas, estate quieto, que vamos a inyectar, y esto y lo otro, cuando te inyectan un líquido, que es un contraste, y es como si un volcán te derramara de adentro para afuera que te arde, y que no te puedes tocar, no te puedes mover. Es terrible, ¿no? ¿Y qué es lo que hago para poder tener este cuerpo quieto en ese tubo? Empiezo a recordar o a cantar esos himnos de glorias que yo aprendí en la juventud. Empiezo a recordar esos salmos
y entonces el tiempo se me va volando. Pero como esté haciendo memoria, Dios, qué ruido, ¿cuándo va a terminar? Se hace interminable. Pues nuestra mente tiene que ser un cúmulo de las cosas buenas para que en los momentos críticos evoque, salen y entonces te hace llevadero la situación o la dificultad. En el versículo 12 dice, nos muestra un futuro inquietante. Y es cierto que para la humanidad espera un futuro inquietante. Cuando Él venga, ustedes me lo van a oír hasta la saciedad. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, al son de trompeta y voz de arcángel, de allí desde una nube, Él mismo va a llamar a los santos. Los que han muerto serán levantados de las tumbas con un cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos y no conocemos la muerte, pues para arriba nos vamos con un cuerpo glorificado. Ojalá no conozcamos la muerte, ¿vale? No pasar por ese trance de que mal me siento hasta que el cuerpo se va apagando, 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 hasta que el espíritu sale de él. Terrible. Yo le digo al Señor, ven a buscarnos antes. Unos dicen que están esperando la segunda venida del Señor. Yo no estoy esperando la segunda venida del Señor. En la segunda venida del Señor es cuando la iglesia viene con Él a la tierra. Yo lo que estoy esperando es que Él me llame al son de trompeta y voz de arcángel. Si estoy muerto me levantará y si estoy vivo subiré con un cuerpo transformado. Vaya esperanza, ¿verdad? Dios nos llama a ver lo inquietante de nuestra sociedad, lo que Dios nos está ofreciendo. Ahora que podemos tomar la determinación y la decisión. Errarán, estarán errantes de mar en mar, del norte al sur, del este al oeste. Estarán buscando y no hallarán. No habrá quien les consuele, quien les enseñe. Y esto es una advertencia seria. Si seguimos ignorando la palabra de Dios, llegará un momento en que no podremos encontrarla. Hagamos uso de ella. Nunca antes había visto tanta literatura como hay hoy. Tantas clases de Biblia, distintas versiones, pero que ya se acumulan en los estantes de nuestras casas y no tienen valor. Si tuviera valor, estaría fija sobre nuestra mesa y dedicaríamos tiempo a ella. Y ella nos conduciría, nos introduce en el altar de Dios, en la presencia, en el atrio. Nos permite ver la santidad de Dios. Nos permite avanzar, me permite ver quién es Dios y lo pequeño que yo soy. Así que aprovechemos el tiempo al máximo en lo que estamos haciendo. Invirtamos tiempo en las cosas del Señor. Así que les digo, esto no es un mensaje de juicio, es un mensaje de advertencia. Un llamado de Dios urgente a que nos detengamos y reflexionemos. Nos dice que cuando decidimos ignorar la voz de Dios, cuando pasamos por alto su sabiduría, nos alejamos de la única fuente que puede llenar ese vacío en nosotros. Nos pasamos la vida buscando respuestas en los lugares equivocados. Pregunto a fulano, pregunto a mengano, pero no le pregunto a Dios. Tomo decisiones que luego me tienen llorando toda la vida. Hago cosas que no son las correctas. Y después le digo a Dios, ¿por qué no me echas una mano? ¿Por qué no me ayudas a solventar esto? Cuando lo hiciste o fuiste a hacerlo, le preguntaste a Dios, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué es lo mejor que me vendría? Tomamos las decisiones unipersonales y no contamos con Él para casi nada. Y luego, pues nos vienen los dolores de cabeza, los llantos, las penas y demás. Una pregunta. ¿No sientes en ocasiones que te encuentras errando, moviéndote de un lado para otro como si no tuvieses
no hubieses encontrado el lugar tuyo. Errar es caminar, aunque errar es un error, pero errar es estar en movimiento continuo sin encontrar un lugar. Vas de un lado a otro, de arriba a abajo, y no terminas de centrarte. ¿Te ocurre a ti eso? ¿Te sientes así? Muchas ocasiones te puedes sentir así. Pero ¿y qué solución le buscas a esto? Buscas una respuesta en todo, pero el vacío persiste. Pero ¿cómo puedo yo sentirme vacío si yo tengo de Dios? Pero aquello que un día tuve, que yo hice para Dios, se agotó. Tengo que ir renovando día a día y mejorar. ¿Te sientes atrapado como si no pudieras encontrar el camino correcto? La pregunta es, ¿qué decisión tomamos hoy para evitar que lleguemos a ese momento en que la voz de Dios no nos alcance? Es desesperante cuando tú te puedas sentar y quieras hablar de Dios. Señor, respóndeme. ¿Recuerdan Getsemaní? ¿Qué pasó en Getsemaní? Cuando Cristo estaba en angustia. ¿Cuál fue la respuesta que Cristo recibió? Un silencio profundo. Pero ¿había duda en él? No había duda en él. Pero el Padre estaba viendo la situación de él y lo que se avecinaba en él, cargando la maldad del ser humano. El que no cometió pecado se hizo pecado y fue maldito por su muerte en la cruz. Fíjense los acontecimientos. El llamado a un cambio urgente y decisivo es a lo que nos está llamando Dios. Este mensaje tiene que ser personal. Tú pon tu nombre allí y trátalo como si fuera para ti. No porque yo te lo digo, no. Trata el texto bíblico como si te estuviera hablando a ti. Ahora olvídate de Israel, en la zona norte, más bajo lea, en la zona norte. Quita Israel y pon tu nombre. Pon tu nombre. Déjate guiar por Dios. Escucha. ¿Cómo podemos cambiar? Escuchar más que nunca la voz de Dios es lo primero. Como escucho la voz de Dios, Dios no habla. Sí. Cuando uno coge su palabra, la lee, la medita, la piensa y ora. Ay, qué bueno, Señor, que me estás diciendo aquí que esto, que lo otro. Eso es orar la palabra. Y luego guarda silencio. El susurro de Dios se oye. Te estremece. La Biblia dice, el Espíritu dice a mi espíritu las cosas que son de Dios. Dios habla. Lo que nos hace falta es entretenernos en escucharlo. No dejarlo pasar por alto. Esto no va conmigo, ya se me pasará. A ver si el psiquiatra o el psicólogo me dan tratamiento y voy paliando. Si usted va a un psicólogo y le cuenta su problema, ¿sabe qué va a decir? Muchacho, vive la vida. Sal, camina, relaciónate. Olvídate, eso pasa. Pero eso no es una realidad. Eso no es una verdad. Todas las cosas a mi alrededor pueden cambiar, pero mi memoria, mi mente, mi yo, mi ser sigue pensando en el dolor profundo que hay. Entonces ese consejo no me vale. Si voy al psiquiatra, me va a atender y es necesario que vaya porque son especialistas. Hay consejos que son buenos, pero amigos, si te inflan la pastilla, te vas a estar meando por todas las esquinas. No eres capaz de reaccionar. Si te ponen un tratamiento suave que te ayuda a descansar y recapacitar, está bien, pero si el tratamiento es fuerte, te paras en cualquier sitio y te babea. No eres capaz de reflexionar, no eres capaz de pensar. Por tanto, el consejo está en Dios. Escuchar la voz de Él es leer su palabra, hablarla con Él y Él da la respuesta.
Si tuvieras hambre ahora, tu primera idea, si no tienes dinero, es pedirlo. Y si no te lo dan, como el hambre y las ganas de comer son tan feas, ¿qué harías? Cogerlo. Es la primera reacción. Cuando hay hambre, uno coge, busca para saciar. Si tu alma está así, busca. Tomar decisiones basadas en su voluntad, no en las tuyas. Da igual el paso que vayas a dar, da igual. Sea familiar, sea bancario, sea lo que sea, cuenta con él. Señor, si tú no me acompañas, si tú no estás conmigo, si yo no siento tu orientación, ayúdame a no moverme. No quiero seguir haciendo las cosas mal hechas, quiero hacerlas correctas. No te endeudes, no metas la cabeza donde no debas meterla, no te arruines y después tengas que estar lamentando continuamente delante de Dios. Y aún recibiendo el consejo de Dios muchas veces tenemos la duda. ¿Me habré equivocado? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez en momentos de crisis, ¿me habrá perdonado Dios o no me habrá perdonado? Porque parece que el tornillo sigue dando vueltas y apretándome. ¿Habré aceptado yo a Dios? ¿Me habrá perdonado Dios mi condición? Permíteme que te diga sí. Él no tiene más conocimiento. Cuando perdona, Él lo echa a lo profundo del mar. Pero nosotros los hombres no tenemos la capacidad de olvidar. Arrinconamos allí en el subconsciente las cosas, pero no las olvidamos. En un momento u otro salen. Y Satanás es muy astuto, conoce nuestras debilidades. Así que tomar decisiones basadas en su voluntad, no en nuestras emociones. En tu vida cristiana tienes que pensar más con la cabeza de Dios que con la tuya. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si tiene hambre, ¿qué haría? ¿Ir a robar? No, lo pediría. Si no tiene economía, la pediría. Y rogaría por esa comida que sacie mi alma. Si tú le preguntas a Jesús, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La respuesta es automática. Haría lo honesto, pedirla. No tengo dinero, no voy a robarla. Porque si no quebrantaríamos el 7º mandamiento. No desearás los bienes del prójimo, de tu ajeno. Entonces, Señor, no quiero robar, no quiero mentir, no quiero engañar, sé mi provisión. Y espera y confía. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de los Salmos, el justo florecerá como la palmera. La palmera tiene muchos metros de alto y el viento le embiste y la palmera hace así, zoom, zoom, de lado a lado. Pero es muy difícil tumbarla, tiene que ser que esté podrida para tumbarla, si no, no la tumba. ¿Por qué? Porque sus raíces son tan profundas, que se agarra bien. Que nuestras raíces sean profundas. Arrepentirse y cambiar lo que no agrada a Dios. Lo que usted esté haciendo que no agrada a Dios y usted misma no está conforme con ello, pero lo hace porque parece que no ve lo que no agrada a Dios, dispóngase a cambiarlo y Dios le va a honrar. Si no lo hace, no hay honra, no hay provisión. No se endeude, no entre en tratos deshonestos, no coja lo que no es suyo, no diga mentira, viva honestamente, porque ahí es donde está la bendición. La esperanza en la misericordia de Dios. Aunque el mensaje, digamos, es serio y urgente, también nos llama a esperanza. No todo es castigo, como nos parece a nosotros. Dios me la va a dar. Vamos a pensar en la esperanza que Dios nos ofrece. Yo estoy aquí, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Está golpeando el corazón de cada uno de nosotros. Nos está estimulando ¿a qué? A vivir con nosotros, sentarse con nosotros como hacía mamá. A tomar café, a hablar, a sonreírte, a animarte, a apoyarte y a hacer lo correcto. ¿Ustedes creen que mamá hubiera estado contenta si nosotros hacemos lo incorrecto? Hay tristeza profunda en su corazón.
tienes control, ni tú mismo tienes control del tiempo. El tiempo es algo que se nos escapa. El tiempo ya lo hemos gastado, nos queda una parte por gastar, si llegamos. Por nuestra falta de atención a tu palabra. Hoy venimos a ti con corazones arrepentidos, buscando tu misericordia y tu perdón. Ayúdanos a cambiar decisiones y a buscarte con todo nuestro ser. Sabemos que tu misericordia es grande y que aunque estemos lejos, tú siempre nos esperas. Gracias por darnos la oportunidad de volver a ti, en el nombre de Jesús. Amén.